Bienvenidos, mi nombre es Guillermo Jerez y hoy vamos a hablar sobre los sistemas de los derechos reales. Esta tarea consiste en explicar todos los sistemas en un video. Este video pertenece a la clase de Derecho Civil 2. Para comenzar con este tema tenemos la teoría general del patrimonio. Como primer punto tenemos en que en todas las economías existen dos sistemas, el cual está el goce privado y el cual le hace frente al sistema en el que el principio básico siempre será y estará constituido por la atribución a la colectividad organizada. Esto quiere decir que todos los puntos se le van a atribuir al Estado, o sea, el cómo se va a manejar, el cómo se va a vender y el cómo se va a distribuir. Esto de todos los recursos más importantes que hayan en una nación. Ahora, hay alguien que se llama Montes Penades, el cual dice que la mayoría ahora de sistemas económicos sociales descansan en una combinación entre estos dos sistemas, ya que hay una serie de bienes o recursos de carácter básico trascendental, los cuales por su importancia para la vida social están atribuidos a la colectividad organizada que es el Estado. Para entender un poquito más de estos dos sistemas, podemos leer los artículos del 467 al 460 del Código Civil de Guatemala. En el sistema económico guatemalteco siempre estarán atribuidos los bienes a una subordinación al interés general. Esto podemos profundizar más en el artículo 122 de la Constitución Política, ya que toda la riqueza del país está subordinada al interés colectivo y social. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nuestra Constitución reconoce un ámbito de libertad templada, limitada y condicionada, pero suficiente para ser operativo en el tráfico del poder de los ciudadanos sobre los bienes. Como segundo punto tenemos la definición del patrimonio. El patrimonio es el conjunto de derechos subjetivos, o sea, derechos reales y de obligaciones que están contenidos económicamente y son inherentes a las personas y constituyen una universalidad jurídica. Para entender un poquito qué significa la universalidad jurídica, hay que profundizar, ya que este es el conjunto de bienes y deudas que constituyen un todo indivisible. Según Civil Law, para referirse a los derechos de crédito, se suele utilizar también las expresiones como derechos personales, derechos obligacionales o derechos contractuales. Cuando decimos que el patrimonio es una universalidad, esto queremos dar a entender que es el conjunto abstracto integrado por varios entes, pero que es diferente de las partes que lo componen. Para empezar a ver los elementos del patrimonio, nos tenemos que ir al Código Procesal Civil y Mercantil, para ser exactos, en el artículo 556, en su primer párrafo, el cual dice: todo inventario debe hacerse constar en acta notarial y deberá contener la relación ordenada y descriptiva de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones de una persona física o entidad jurídica, enumerados con el objeto de fijar su estado y valor en un momento determinado. Para entender la naturaleza del patrimonio, tenemos que tener entendido que ha pretendido explicar el patrimonio de acuerdo a dos corrientes, las cuales son la teoría clásica del patrimonio y la teoría del patrimonio de la afectación. Como primera teoría, sus postulados son cuatro, los cuales son que solamente la persona puede tener patrimonio, que toda persona tiene que tener un patrimonio, que nadie puede tener más de un patrimonio y que el patrimonio es inseparable de la persona. Esto quiere decir que aunque no tenga ningún bien, tiene el patrimonio de las obligaciones,
de sus derechos. Y como segunda teoría tenemos a la teoría del patrimonio de la afectación, los cuales sus postulados son muy diferentes a los del anterior, ya que estos sostienen que el patrimonio es aquel conjunto de bienes, derechos y obligaciones destinados a un fin jurídico determinado. Sus postulados son tres. Primero, que toda persona puede tener tantos bienes como quiera. Estos pueden ser los bienes patrimoniales, los bienes de la familia, los bienes de la sociedad conyugal, los de derechos hereditarios y los de derechos del concursado. Como segundo postulado tenemos uno parecido al primero, ya que dice que no necesariamente una persona tiene patrimonio. Esto quiere decir que esta teoría es muy diferente a la anterior, ya que estos creen que aunque no se tiene un patrimonio, las obligaciones y los derechos que tiene esa persona tampoco cuentan como patrimonio, como lo dice la anterior teoría. Y como tercer punto tenemos el patrimonio autónomo. Como tercer punto tenemos las características del patrimonio. Estas características son 5, las cuales son: la primera, no hay patrimonio sin sujeto. Esto quiere decir que todo patrimonio se encuentra unido a cualquier sujeto de derecho. Esto quiere decir que no hay ninguna propiedad que no tenga sujeto, que no tenga propietario. Otra de las características del patrimonio es que esta noción abstracta del patrimonio se circunscribe a los derechos subjetivos. Y como otra característica tenemos es que es una universalidad jurídica, o sea que esto engloba todo, a todos los derechos que tienen las personas, los derechos reales y sus divisiones, como pueden ser los contratos, sus propiedades, etc. Otro punto que vamos a tocar aquí son las diferencias entre los derechos reales y los derechos de crédito. Aquí hay diferentes teorías. La teoría clásica defiende la dualidad de derechos y estima que la esencia del derecho real radica en la especial relación que atribuye a su titular con un bien. O sea, esto quiere decir que incluyendo tanto los bienes materiales, físicos o corporales, como los bienes inmateriales y los derechos. O sea que todo este contenido es el poder que se tiene sobre el bien para que sirva para diferenciar el derecho real del derecho de crédito o de las obligaciones. En este el poder que se atribuye al titular del derecho solo la puede facultar a exigir el contenido de la prestación al concreto sujeto que ha asumido su realización. Pero para la teoría obligacionista o personalista, que la diferencia entre el derecho real y el derecho de crédito es, según la teoría, que no derivaría de la cualidad o naturaleza del poder conferido al titular. O sea, que no tiene el poder de siempre consistir en exigir de otra u otras personas el cumplimiento de un deber. Desde este punto de vista podemos decir que cabría la diferencia entre un derecho real y un derecho de crédito es cuando se produce en cuanto a la extensión del deber. En el caso de los derechos reales se produce un deber universal. Por ello se dice que tiene eficacia erga omnes y que los derechos de crédito se encuentran su vía de realización a través de la conducta de personas especialmente sujetas a obligaciones a una determinada conducta, aun cuando en ciertos casos este comportamiento se ha consistido también en una mera abstención. Para terminar con este tema tenemos a la teoría moderna, la cual es una recomposición del derecho real que parte desde la constatación básica de un grado de insatisfacción de la doctrina, el cual se intenta perfilar el derecho real a través de las notas
de inmediatividad y del carácter absoluto del poder. Esta doctrina precisa en dos matices, las cuales están en torno a ideas clásicas de inmediatividad y absolutividad, las cuales tienen el poder en que el derecho real consistirá y del sistema de protección que lo caracteriza. Hoy en día, tanto la doctrina como la jurisprudencia aceptan la doble categoría de derechos subjetivos privados de naturaleza, o sea, los derechos de naturaleza real y derechos subjetivos privados de naturaleza obligacional, ya que es cierto que ambos tienen rasgos y persiguen las finalidades que pueden ser comunes y semejantes, pero cada una presenta rasgos las cuales lo diferencian y justifican su distinción. Como otro punto tenemos a los derechos de dudosa naturaleza real o de crédito, las cuales están constituidas por las figuras intermedias, por las vocaciones del derecho real, por los derechos reales in faciendo, por las obligaciones de propter rem o ambulatorias. Las figuras intermediarias. Estas figuras intermediarias de derecho son las que suelen emitirse por la doctrina dos grupos, según el elemento en que ellos predomina, y así se distingue entre derechos de crédito con trascendencia real y derechos reales con contenido obligacional. El derecho de crédito con trascendencia más conocido hoy en día es el tal llamado ius ad rem, el cual surgió cuando el señor feudal concede a un vasallo el disfrute de determinados bienes, los cuales no se hace efectivo el derecho en tanto no se realizaban determinados formalismos. Mientras tanto, el vasallo solo tiene un derecho futuro sobre el bien, derecho que todos deben de respetar. Otro punto del que hablaremos es la función de la ley y de la autonomía privada en la creación y configuración de los derechos reales. Como primer punto tenemos a la organización y disciplina de los derechos reales. Hablando típicamente de los derechos reales, hacemos referencia a que son dos sentidos diferentes. Uno, por cuanto el segundo supone una mayor rigidez respecto del primero, ya que si hablamos de tipicidad, el bien, en el sentido que la voluntad privada no puede constituir nuevos tipos de derechos reales distintos de los regulados por la ley, y bien en el que la voluntad privada no puede contradecir ni modificar la disciplina legal que regula cada uno de ellos. Esta doctrina se encuentra dividida entre quienes, convencidos de la bondad de ese enfoque restrictivo, defienden la vigencia de un sistema numerus clausus de tipos de derechos reales, y quienes, por el contrario, seguros de las ventajas de la solución contraria, sostienen que la autonomía de la voluntad que preside el derecho contractual se extiende también a la creación de derechos reales y a la modificación de los tipos previstos por el legislador. Esta caracterización identifica al sistema de numerus apertus. También hay un problema, ya que al aceptar el sistema numerus apertus o numerus clausus en la creación, modificación y extinción de los derechos reales, esta no será tanto una cuestión de planteamiento dogmático como un problema de determinación de los límites de la autonomía privada en relación a la libre creación, modificación y extinción de estos derechos. Como otro punto tenemos a la tesis numerus apertus o abierto. Esta postura es la que defiende la posibilidad de crear
nuevos derechos reales, distintos e independientes de los legalmente reconocidos. Es decir, que puede haber tantos derechos reales como se pueden crear por la voluntad de las partes, y esto en base a varios argumentos. El hecho de que la regulación positiva de los derechos reales que se contiene en el Código Civil no exista una norma semejante en el artículo 1517 no significa que el principio de autonomía de la voluntad no pueda operar en la creación de nuevos derechos reales. Por otra parte, se afirma que el artículo 1125 del Código Civil, numeral 2, al mencionar y cualquiera otros derechos reales, algunos autores lo interpretan en el sentido que, además de los derechos reales que expresamente se citan, pueden también inscribirse otros derechos siempre que cumplan con los requisitos que caracterizan los derechos reales. Esta lista sostiene que los derechos reales se encuentren en un código civil, es de carácter meramente enunciativo o abierto. Como tercer punto tenemos la tesis numerus clausus o cerrado. En otro sector de la doctrina nos plantea de que la necesidad de que un derecho que va a gozar de una eficiencia especial frente a terceros haya de ser creado o consagrado por la ley, de modo que de derecha real solo puede hablarse en sentido propio cuando la ley ha reconocido la figura y la ha dotado de eficacia que es la propia. Todos estos sistemas de los bienes, de los derechos reales, están contenidos en el Código Civil, para ser exactos, en el libro 2 del Código Civil, el cual es titulado de los bienes de la propiedad y demás derechos reales, que comprenden desde el artículo 442 hasta el 916. Cada artículo extiende más la definición de derechos reales. Otras de las leyes especiales que nos ayudan a describir los derechos reales son las que regulan las leyes especiales, tales como la Ley de Titulación Supletoria, el Decreto 4079, la Ley de Minería, Decreto 4897, la Ley del Registro de Información Catastral, Decreto 41-2005, la Ley de Fondo de Tierras, Decreto 24-99, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, 33-98, la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92, la Ley de Rectificación de Mediciones de Áreas Físicas de Propiedades Inmuebles, Decreto 125-83, la Ley Reguladora del Procedimiento de Localización y Desmembración de Derechos sobre Inmuebles Proindivisos, Decreto 82-84, Ley Reguladora de las Áreas de Reservas Territoriales del Estado de Guatemala, Decreto 126-97, Ley de Pesca y Acuicultura, Decreto 80-2002, y la Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89.